Hola, bienvenidos al primer video de Dento Life. En este video vamos a hablar un poquito sobre lo que son los epitelios. Pero antes debemos de hablar sobre lo que son la preparación de los tejidos. Las sustancias que voy a mencionar no son las únicas que se utilizan, quiero hacerles aclarando, pero sí son las más utilizadas. Bien, entonces, en la preparación de los tejidos, el primer paso que tenemos es la obtención de la muestra. Elegimos, en esta vamos a elegir el tejido que se vaya a estudiar, se va a tomar y entonces vamos a proceder a realizar todos los pasos para prepararla. El segundo paso sería fijarla. Para fijarla vamos a utilizar comúnmente lo que es el formol al 10%. Luego de fijarla vamos a pasar a deshidratarla. Todo el mundo sabe, me imagino, lo que es deshidratar, sacarle toda el agua. Para esto vamos a utilizar alcohol. Luego vamos a pasar a aclararla. Hay muchos aclaradores como el aceite de cedro, tenemos el cloroformo y el benceno, pero por lo general se utiliza el silol. Luego de aclararla vamos a pasar a envolverla o endurecerla. Para esto vamos a utilizar lo que es la parafina. Luego de envolverla se pasa a cortarse en lo que es el micrótomo. Este es el aparato que se utiliza para el corte de los tejidos para que nos queden, vamos a decir, lo suficientemente gruesos para poderlos ver. O lo suficientemente finos sería lo contrario. Luego de cortarla se monta en el portaobjetos y luego de montarla en el portaobjetos se desparafina, porque como ustedes comprenderán, la parafina es una especie de cera y si lo dejamos con la cera no vamos a poder ver bien a la hora de ponerlo en el microscopio. Luego de parafinarlo pasamos a la tinción. La tinción se hace con eosina o hematoxilina. La eosina tiñe lo que son las sustancias ácidas, mientras que la hematoxilina tiñe las sustancias básicas. Y por último se cubre con el portaobjeto. Bueno, luego ya de explicado esto, vamos a pasar a lo que son los epitelios. Cabe mencionar que un epitelio es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. Tiene las características de que sus células están muy separadas entre sí, poseen mucha sustancia intercelular o matriz. Este epitelio también descansa sobre un tejido conectivo subyacente y se encuentra separado por una lámina basal. Es avascular. Sus células tienen una gran capacidad de cohesión. Bien, antes de empezar a hablar del primer epitelio, hay que hablar sobre las superficies que vamos a usar para describir los epitelios. Tenemos 3 superficies: la superficie apical, la superficie lateral y la superficie basal. La superficie apical es la que queda a la luz del microscopio. La lateral es la que queda a los lados de cada célula y la superficie basal es la que queda junto a la membrana basal o que mira hacia la lámina basal. También es importante describir los tipos de células que vamos a ver. Tenemos lo que son las células aplanadas, que son más anchas que altas y tienen un núcleo aplanado. Tenemos lo que son las células cúbicas, que son del mismo ancho y del mismo alto y tienen un núcleo central con un citoplasma bien definido. Y por último tenemos las células cilíndricas, las cuales son más altas que anchas, tienen un núcleo ovoide que generalmente se encuentra inclinado hacia la superficie basal. También es importante explicar cómo son los epitelios según sus capas. Tenemos lo que son los epitelios simples, que son los que están formados por una sola hilera de células, los que son los epitelios estratificados, que están formados por varias hileras de células, y tenemos una variación del estratificado que es el pseudoestratificado. Este epitelio tiene la característica de que todas sus células tocan la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie apical. Además de que, si podemos ver la imagen, los núcleos están en diferentes alturas.
Vamos a empezar a describir el primer epitelio. Nuestro primer epitelio es el epitelio plano simple, el cual está formado por una sola hilera de células aplanadas, simples, porque solamente tiene una hilera, con un núcleo aplanado. Este epitelio podemos encontrarlo en el mesotelio y en el endotelio. En el mesotelio podemos encontrarlo cubriendo las cavidades serosas del organismo, como son la pleura, el peritoneo y el pericardio. En el endotelio podemos encontrarlo recubriendo el interior del aparato vascular, como son las cavidades cardíacas, arterias y vasos linfáticos. Otras localizaciones de este epitelio pueden ser los alvéolos pulmonales, la cápsula de Bowman del riñón y el oído interno. Este epitelio tiene una función de protección, hidratación y transporte. Nuestro segundo epitelio es el epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple está formado por células cúbicas con un núcleo central y un citoplasma bien definido. Este epitelio lo podemos encontrar en los túbulos renales y en los folículos tiroideos. También cumple función de protección, transporte e hidratación. Luego seguimos con el cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple está formado por una sola hilera de células cilíndricas, con un núcleo ovoide que mira generalmente hacia la superficie basal. Este epitelio lo podemos encontrar en la mucosa gástrica y la vesícula biliar. También cumple función de protección, hidratación y transporte. El epitelio cilíndrico simple también podemos encontrarlo con células calciformes. Las células calciformes son estas pequeñas manchitas o espacios blancos que vemos. Las células calciformes tienen la función de producir mucus, por lo cual este epitelio lo podemos encontrar en el tubo digestivo. Este epitelio cumple función de protección, lubricación, digestión y absorción. Este epitelio, por lo general, lo podemos encontrar en disculpen. Ya había dicho la localización, sí, en el tubo digestivo. Me perdí un poquito, disculpen. Seguimos. El epitelio cilíndrico ciliado simple o epitelio cilíndrico simple ciliado es un epitelio que contiene estos pequeños vellitos que vemos aquí arriba, que son los cilios. Los cilios cumplen la función de transportar generalmente líquido o moco a través de los órganos tubulares que recubren. Este epitelio lo podemos encontrar generalmente en el cérvix uterino y en las trompas de Falopio. Este epitelio, como ya se mencionó, tiene la función especial, gracias a los cilios, de transportar este mucus. Y por último, de los simples, tenemos el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los cilios con las microvellosidades. Los cilios son muchísimo más pequeños, mientras que las microvellosidades parecen como pelitos. Traté de buscar una imagen que lo dejara súper claro, son mucho más largos. Las microvellosidades, a diferencia de los cilios que transportan líquido, estas lo que hacen es que absorben sustancias, por lo que este epitelio es normalmente verlo en el ribete en cepillo del riñón o en la chapa estriada del intestino delgado. Como los otros epitelios cilíndricos simples, está formado por una sola hilera de células cilíndricas con un núcleo ovoide que mira generalmente hacia la lámina basal. Terminados los simples, vamos a empezar a hablar ahora de los epitelios estratificados. Vamos a empezar por el plano estratificado no queratinizado. Este epitelio está formado por 3 capas, una basal, una intermedia y una apical. En la capa basal, que es esta que vemos aquí, está formada generalmente por células cilíndricas de citoplasma acidófilo, núcleos redondos y basofílicos de localización central. La segunda capa, que es la intermedia,
Está formada con varias, vamos a decir, capas poliédricas de citoplasma acidófilo, núcleos redondos, basófilos de localización central. Y por último tenemos la capa de arriba, que hago el aclarando, se me olvidó hacerlo, es la que se mira para identificar un epitelio. Siempre es la capa de arriba, o la apical, mejor dicho. En esta capa apical tenemos lo que son las células planas, por lo que lo hace un epitelio plano, de citoplasma acidófilo, núcleos basofílicos, aplanado y central. Este epitelio, por lo generalmente, podemos encontrarlo en la boca, esófago, vagina y en el ano. Y cumple la misma función que cumplen todos los epitelios: protección, hidratación y transporte. Seguimos con el epitelio plano queratinizado. No voy a perder tiempo, simplemente la misma descripción de la anterior: 3 capas, una basal, una intermedia y una apical. Ahora, ¿qué lo diferencia al queratinizado del no queratinizado? ¿Qué posee queratina? La queratina es esto que vemos aquí arriba. Se ve generalmente como una línea roja, o si no, se ve como azul. Generalmente la queratina es bastante fácil de identificar. La queratina le confiere dureza al epitelio y lo protege del desgaste contra la fricción, por lo que este epitelio es muy común encontrarlo en la piel. Tenemos el epitelio cúbico estratificado. Está formado por varias capas de células cúbicas. Las células cúbicas, recordamos que son como con forma de cuadradito, mismo ancho, mismo largo, un núcleo central, un citoplasma bien definido, su núcleo está redondo. Este epitelio lo podemos encontrar en el conducto de las glándulas sudoríparas. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí 2 capas de células cúbicas. Generalmente este epitelio tiene como la formita de círculo, aunque lo podemos ver de otra forma también. Por último, no, perdón, es el último. Tenemos el epitelio estratificado, cilíndrico estratificado, que puede tener, como en la imagen, células calciformes y puede ser ciliado. El epitelio pseudoestratificado tiene tiene una hilera de células cilíndricas. Todas tocan la superficie basal, pero no todas tocan la apical. Como podemos ver en la imagen, tenemos células calciformes. Ya dijimos que las células calciformes son productoras de muco. También tenemos lo que son los cilios, que los cilios ya dijimos que transportan las sustancias líquidas o el mucus que producen las células calciformes. Sus núcleos son ovoides, están posicionados a diferentes alturas. Este epitelio es muy común en los órganos respiratorios y los órganos genitales, aunque también podemos encontrarlo, si tiene estereocilios, en lo que es el epitelio sensorial del oído interno. Y ahora sí, por último, decidí dejar esto por último porque es uno de los epitelios un poquito más difícil de explicar, pero también es uno de los más obvios de identificar. Mire la panorámica, por decirlo así, o la contradicción. Este es el epitelio de transición o urotelio. Al comienzo del video yo expliqué los tipos de células, que eran planas, cúbicas y cilíndricas. Existe otro tipo de células que por lo general a uno no se lo menciona, pero uno se va dando cuenta con el tiempo. Estas células son las poliédricas. Algo poliédrico es algo que tiene forma geométrica. Este epitelio está formado por varias capas de estas células combinadas con células cúbicas y con células planas. Si podemos ver, por ejemplo, aquí, vemos que esta tiene como una formita de triángulo, pero si vemos las otras no podemos darle realmente ninguna forma, por decirlo así, geométrica. Una de las formas más comunes que se pueden ver son las hexágonos. ¿Cómo se llama esta figura? Un hexágono. Las hexagonales, sí. Pero por lo general, este epitelio se ve como células, por decirlo así, sin forma, muy juntas,
vemos los núcleos, vemos que son varias capas, que no es una sola capa. Este epitelio es el epitelio oficial, por así decirlo, de lo que es la vejiga, debido a su gran capacidad de distensión y contracción. Este epitelio tiene varias capas, como ya mencionamos, que a veces pueden ser una capa cúbica y poliédrica, casi siempre la intermedia, y una superficial que puede variar de cúbicas a planas. Generalmente también tiene lo que son células binucleadas, o sea, con dos núcleos. Bien, esto fue todo, yo espero que hayan entendido, traté de explicarlo lo más claro posible. Aunque me volví un enredo, yo imagino que con el tiempo ya uno irá cogiendo la costumbre. Es el primer video, ya lo grabé como 5 veces, así que espero que les haya gustado. Pueden encontrarnos en Instagram, Dento Life. Gracias por vernos, compartan el video y suscríbanse.